Bienvenidos a la serie Tú puedes superarlo, donde juntos aprendemos cómo superar los conflictos de la vida. Yo soy Abimael Borboya y hoy exploraremos la segunda columna de la pacificación, es decir, cómo asumir responsabilidad en medio de un conflicto. Jesucristo lo expresa con palabras muy directas en Mateo 7:5, cuando dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Este pasaje a veces se interpreta como una advertencia para no hablar con otras personas acerca de sus faltas. En realidad, si se lee cuidadosamente, no prohíbe la corrección de otras personas, más bien prohíbe que nosotros hagamos una corrección prematura e indebida. ¿Qué sería lo correcto? Bueno, primero, lo que nos exhorta aquí el Señor Jesucristo a que antes de corregir a otro en medio de un conflicto, nos miremos a nosotros mismos para corregirnos nosotros mismos sobre las dificultades que nosotros tenemos o lo que estamos aportando para este conflicto. Ahora, ¿cómo puedo asumir mi responsabilidad en medio de un conflicto? Bueno, hay algunos pasos para comenzar y son pasos prácticos. Primero, examina tu falta. Mira que cuando nosotros resolvemos los conflictos de acuerdo a la manera de Dios, lo primero que hacemos no es ver a nuestro oponente, sino que Dios nos invita a vernos a nosotros mismos. Por eso, el primer paso es examinar el tipo de falta que estamos cometiendo. En este caso existen dos tipos. El primero son las actitudes generalmente sensibles o que exageramos nosotros y que me conducen a defenderme y después a atacar. Todo eso depende de las actitudes que yo tenga. Y el segundo examen que debemos hacer del tipo de falta tiene que ver con el comportamiento, con la conducta, y que generalmente va a ser una conducta pecaminosa que va a contribuir y agravar el conflicto. Una vez que yo examino el tipo de falta, si tiene que ver con actitudes o tiene que ver con comportamiento, lo segundo que debo hacer es definir el tema de mi conflicto o discernir de qué se trata este conflicto. Generalmente hay dos temas. El primero y el más común es sobre la cuestión material, ¿verdad? Aquí incluiría las propiedades, el dinero, los derechos, las responsabilidades y algunas frases que nos ayudan a describir o a entender si el tema de mi conflicto tiene que ver con lo material. Son las frases que manejamos como: ¿cuánto dinero le debes? O ¿Emerson faltó al contrato de trabajo o lo violó? O por ejemplo, ¿fue correcto que Paco despidiera a Ramón? Tienen que ver con cuestiones materiales, derechos, responsabilidades, dinero, propiedades. Pero el segundo tema de conflicto generalmente son relacionales o personales y tiene que ver con lo que ocurre dentro o entre las personas, no precisamente entre las personas, a veces tiene que ver con uno mismo. Y esto lo podemos resumir en actitudes, sentimientos o emociones que no supimos gestionar, ya sea nosotros o entre uno y la persona con la que tiene el conflicto. Y las frases que describen este tema de conflicto son, por ejemplo, me duele que me hayas mentido. Tiene que ver con un sentimiento. Otra frase es: no me gusta la forma como me criticas. Una actitud. O estoy seguro que estás tratando de hacer trampa. Ya lo está dominando una emoción. Entonces, algunos conflictos involucran solo temas materiales, otros pueden involucrar solo temas personales, pero en la generalidad siempre hay una mezcla entre temas materiales y temas personales que se alimentan y se agravan mutuamente. Entonces, si alguien no sabe distinguir cuál es la raíz de su conflicto, cuál es el tema de su conflicto,
generalmente se va a ver envuelto en graves consecuencias. Por eso el segundo paso es importante. Define cuál es el tema de tu conflicto. ¿Es material o es personal? Paso número 3. Pasa por alto las ofensas menores. Ya habíamos hablado de esto en una cápsula anterior. Y esto no quiere decir que debes ignorar las ofensas o que debes ignorar los conflictos, porque entonces estarías actuando como una persona que da respuestas de escape y eso no te va a llevar a solucionar el conflicto. Aquí a lo que se refiere es que debemos discernir si vale la pena que por una falta menor yo construya todo un conflicto. Si es algo menor, tengo la opción, según la palabra de Dios, de pasar por alto esa ofensa. Mira lo que dice Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Y también Colosenses 3:13 dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Se trata entonces de seguir el ejemplo de nuestro Señor, de su misericordia y de su bondad, cuando a pesar de que alguien se equivoca y nos ofende, pero es algo que es menor, podemos hacer uso de la misericordia de Dios, del amor de Dios y perdonar a la persona. Ahora, ¿cuándo pasar por alto una ofensa? Cuando menos hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. La primera, puedo pasar por alto una ofensa si no ha creado una barrera emocional en mi corazón con la persona que me ofendió. Esto quiere decir que yo tendría que reaccionar rápido y antes de que mis emociones se revuelvan y reaccionen de manera inadecuada, si es una falta menor, inmediatamente yo tengo que perdonar. No permitir que se aniden esas emociones en mi corazón, trayendo ira, amargura, resentimiento. Si no ha creado una barrera emocional, puedo acceder a pasar por alto. Y la segunda sería cuando la ofensa no esté causando un daño serio a la reputación de Dios, a la reputación de otras personas o a la misma persona que me está ofendiendo, que por causa de su acción de ofender no se está dando cuenta que se está provocando un daño a sí mismo. Yo le puedo ayudar. Entonces es cuando yo puedo acceder a pasar por alto la ofensa. El paso número 4 para asumir nuestra responsabilidad en medio de un conflicto sería verificar mi actitud y cambiarla. Si se dan cuenta, no es solo de, ay, estoy mal, Señor, perdóname. No es una cuestión meramente espiritual. Sí tiene su origen en un impacto que Dios tiene espiritual en mi vida, pero me va a llevar a la acción. Entonces, el apóstol Pablo nos pone en Filipenses capítulo 4, versículo 2 al 9, él escribe y le ruega a dos mujeres que son muy famosas por eso, Evodia y Síntique, y les dice, pónganse de acuerdo en el Señor. Él sabe que lo que provoca el conflicto entre estas dos mujeres es algo menor. Por eso les dice, pónganse de acuerdo en el Señor. Y para lograrlo les menciona unos sencillos pasos. Esto tiene que ver primero con alegrarse en medio del conflicto. Y lo menciona 2 veces Pablo, dice, alegraos. Y por si fuera poco, alégrense como un mandamiento, como una orden. Es decir, si yo no tengo el pensamiento de Dios, yo puedo decir, ¿qué alegría me puede causar un conflicto? Pero de verdad, que hay muchos más beneficios en un conflicto de los que yo me puedo imaginar. Porque Dios permite que sucedan todas las cosas para mi bien. Tendría yo que decirle, Señor, gracias por permitirme estar en este conflicto. Yo sé que tú quieres hacerme crecer, me quieres llevar a madurar, quieres mostrar el amor tuyo a través de mí para la persona que se está considerando mi oponente. Yo sé que tú tienes grandes cosas. Eso es agradecerle a Dios en medio de un conflicto, en lugar de solo quejarse. El segundo paso que le propone Pablo a estas mujeres es, sé amable con todos. Es decir, si una persona me está gritando, me está ofendiendo, yo tendría que comportarme amablemente a pesar de la actitud y de la agresión de la persona. No responder con gritos, no responder con enojos o con malas caras, simplemente
escuchar, soportar y después responder amablemente. Eso les dice Pablo. Tercero, ponte a orar por tu oponente en medio del conflicto, en medio de la agresión. Más que estar pensando qué le voy a decir, es clamar: Dios, gracias. Dime qué puedo decirle a esta persona en este momento. Yo te pido que los recursos que tú me des a mí para responderle, también se los des a él, para que pueda reconocer la mala decisión que está tomando. Esto implica mostrar el amor de Dios a través de la oración o la intercesión por la persona con la cual estoy teniendo este conflicto. Número 4, Pablo le dice: enfócate en lo bueno. En todo eso piensa. Es decir, en ese momento debo quitar de mi mente intencionalmente todos los defectos de la persona, porque eso es lo que se está manifestando. A lo mejor me grita, me ofende, me agrede, me golpea. Todo lo malo está frente a mí. Pero Dios me invita a que yo piense en todo lo bueno y todas las oportunidades que van a traer cosas buenas en nuestra relación. Quiere decir que yo debo ser intencional para no ver lo negativo del conflicto. Y por último, le dice a estas dos mujeres: imiten a Jesús. Es más, yo les he puesto ejemplo de cómo deben comportarse. Imítenme a mí también. Y eso deja un gran peso de responsabilidad, porque la manera como respondamos en este momento va a poder ser el ejemplo para otras personas en el futuro de cómo resolver algún conflicto. Y número 5, sobre cómo asumir mi responsabilidad en un conflicto, es: evalúa el costo. Y por supuesto, cualquier conflicto es más costoso de lo que nos imaginamos. Consumen grandes cantidades de tiempo, energía, dinero, salud emocional, salud espiritual, además del riesgo que esto implica, que el efecto que va a tener en las personas que nos rodean, por ejemplo, mi cónyuge, mis hijos, mi familia, mi trabajo, mi iglesia, mis vecinos, hasta mi comunidad. Yo tengo que medir y evaluar el costo de enfrentar un conflicto por la vía menos indicada. Así que, cuando menos estos 5 pasos, yo te voy a invitar a que tú los practiques en el conflicto que estás enfrentando. O, si ahorita, gracias a Dios, no tienes ningún conflicto, prepárate. Porque la vida es una vida que siempre nos permite enfrentar conflictos, y que en el siguiente conflicto que enfrentes tú puedas poner en práctica estos 5 pasos de cómo asumir nuestra responsabilidad en medio de los conflictos. Recuerda que en el camino de la vida tú no estás solo. Dios te quiere asistir con su sabiduría para que puedas resolver los conflictos de la mejor manera y que le honra a Él. Permíteme que a través de la siguiente cápsula, el próximo domingo a las 7 de la noche, podamos juntos descubrir cómo enfrentar los conflictos de la vida. Yo soy Abimael Borboya, y recuerda que con Dios tú puedes superarlo.